Hola, ¿qué tal? Les saluda el periodista Carlos Maturana y les doy la bienvenida a este espacio de conversación donde conversaremos junto al director de Administración Pública de la UTEM y experto en análisis político Rafael Pizarro sobre la próxima elección de consejeros y consejeras constitucionales. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, Carlos. Muy agradecido por la invitación. Así que acá disponible a conversar sobre lo que sucederá y la relevancia del fin de semana en materia electoral y del país, ¿no? Así es. Partamos comentándole a la gente qué es lo que se vota el próximo domingo. Bueno, el próximo domingo se vota el cuerpo colegiado, ¿cierto?, que va a decidir sobre la nueva propuesta de constitución, es decir, los consejeros y consejeras constitucionales. Uh-huh. ¿Ya? Ellos van a recibir la propuesta del comité de expertos, ¿cierto? La van a analizar y van a establecer las modificaciones o van a validar o confirmar, ¿cierto?, lo que establezca el comité de expertos, que ya debiese estar terminando su trabajo por estos meses. Perfecto. Ahora, participación. Esta vez el voto es obligatorio, sin embargo se prevé una gran cantidad de nulos debido a la falta de información que ha tenido el proceso. ¿De quién es la culpa? Oposición le echa la culpa al gobierno, el gobierno dice que lo ha informado lo mejor posible, pero lo cierto es que hace 2 semanas se conoció recién un plan comunicacional al respecto. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, ahí hay 2 cosas distintas, ¿no? Uno tiene que ver con la participación, que es las personas que van a concurrir a votar más allá de la opción, ya incorporando como opción al nulo blanco, ¿no? Entonces, debiésemos estar en torno a votos emitidos entre 11 y 12 millones. Ya más o menos. Ahora, es un cálculo que uno hace o infiere desde la encuesta y que las propias encuestas y estudios de opinión, ¿cierto?, están realizando. Por lo tanto, debiésemos estar en ese umbral de votación. Ahora, la opción nulo o blanco tradicionalmente no ha tenido mucho peso, incluso en campañas informales que se han realizado al respecto. Ya Chile no es un país que tenga una cultura de nulo blanco. Los y las ciudadanas van a votar y eligen preferencias en esa lógica. Por lo tanto, uno podría pensar en un incremento del tradicional margen que pueden tener nulo blanco, pero no hacer algo decisivo en ese sentido. ¿Usted no cree que ese fenómeno se va a dar en esto? No, yo creo que va a haber un efecto, pero no va a llegar a ser un fenómeno. Va a ser mínimo. Mínimo, o sea, no debiese superar, no sé, los 500.000 y menos 1 millón de votos nulos y blancos, que yo creo que ahí sí uno podría decir que aquí hay una señal bien clara con respecto al proceso. Ahora, una señal bien clara con respecto al proceso en 2 sentidos, ¿no? Gente que no quiere que se modifique la Constitución y gente que, la verdad, no está conforme con el proceso y le gustaría que fuera distinto y que le urge la modificación de la Constitución. Y ahora, respecto a eso mismo, ¿usted cree que la gente, después de esta votación, se interese por el tema, por el nuevo proceso constitucional? ¿Usted cree que lo vaya a seguir en los próximos meses durante la tramitación de artículos y normas de esta nueva propuesta de Carta Magna? No, yo creo que la tendencia se va a mantener. Se va a mantener en términos del interés, que además es bien curioso porque la gente le asigna, según los estudios de opinión, ¿cierto?, una importancia, ya se siente interesada, pero la verdad no genera movilización propiamente tal en términos de estar informados, etcétera. Entonces, vamos a continuar en un proceso de estas características, ¿no? Un proceso más bien tibio, ya alejado del debate más cotidiano de la gente, y bueno, por diversas razones, ¿no? Entre ellas porque efectivamente un cuerpo colegiado mucho más restrictivo, es 1/3 de lo que fue el proceso anterior. ¿En cuánto? Claro, es 1/3. Entonces, sin duda hay menos representatividad, hay un clima más de crispación, ¿no? En donde yo diría los temas económicos, los temas sociales, los temas migratorios, los temas de delincuencia, más la tradicional ya crisis institucional que sufren las instituciones en general, hace que este proceso tampoco tenga una motivación mayor en la ciudadanía. ¿Qué opinión le merece la comisión experta? ¿Usted cree que van a seguir el trabajo realizado
los nuevos consejeros constitucionales respecto al trabajo que hizo la comisión experta ahora último? O sea, yo creo que la comisión experta es quien está redactando la Constitución. O sea, si uno, la columna vertebral dijera cuál es la instancia más importante, en verdad, tiene que ver con la comisión de expertos. Ellos van a establecer una propuesta y esa propuesta en general va a ser más factible que se apruebe, ¿ya? Y no tan solo por los criterios que puedan aplicar los constituyentes, ¿no? Y las constituyentes, sino que más bien porque tiene quórum alto, ¿ya? Y en general hay un cierto reflejo, ¿ya? O debiese darse un cierto reflejo entre los que componen el comité de expertos y los que van a ser consejeros y consejeras constituyentes. Perfecto. ¿Usted cree que esa norma de la comisión experta no se va a tocar? O si no, se toca puede que sea mínima. Va a ser mínima, pero los elementos estratégicos ya se están discutiendo en esta comisión de expertos. Yeah. Entonces probablemente se afine ya. La obra gruesa hoy día está en construcción. Entonces las terminaciones y la obra más fina es la que probablemente haga esta instancia de consejero y consejera. Y en temas eleccionarios, ¿qué se juega el gobierno en esta votación? Recordemos que la coalición o las coaliciones de gobierno, como lo quieran ver en sus casas, se separaron. Van en 2 listas. ¿Qué se juega? Socialismo democrático por una parte, Apro Dignidad por otra. Sí. A ver, yo creo que hay en juego muchas cosas y no tan solo para el gobierno. ¿Ya? Yo me atrevería incluso a decir que probablemente las definiciones que se tomen el domingo, salvo resultados muy adversos, creo que el tema de conversación el día lunes no va a ser tanto el gobierno, sino que va a ser más bien la coalición o el espectro de derecha el que más va a generar comentarios en ese sentido. Pero el gobierno hoy día ya yo debiese entender primero que yendo en listas separadas, ¿ya? Se entiende como parte de las coaliciones de gobierno, ¿ya? Entonces, una primera mirada que uno debiese hacer es estas 2 coaliciones, ¿cuánto suman? ¿Ya? Y además en 2 niveles, cuánto suman en términos de voto y cuánto suman en términos de la cantidad de o el porcentaje de electividad que obtuvieron sus candidatos y candidatas. Yo creo que ahí hay un primer análisis, voto y electos. Eso va a marcar de alguna otra manera, mira, este es el resultado del gobierno. ¿Ya? Ahora, si el resultado del gobierno está bajo el 30% o el resultado de las coaliciones de gobierno está bajo el 30% sumado, es que hay una relación muy directa entre la gestión del gobierno y la evaluación de las coaliciones políticas que sustentan el gobierno. ¿Ya? Ahora, si es sobre ese margen, ¿ya? Y bajo el 35, voy a establecer como ese margen entre el 30 y el 35, uno podría decir, haciendo una lectura positiva del gobierno, es que el gobierno logra mejores resultados de lo que señalaban las encuestas. Entonces el gobierno sale fortalecido de eso. Y la otra lectura del mismo resultado, que uno pudiese decir, mira, las coaliciones o los partidos políticos que componen el gobierno tienen mejores resultados que el gobierno, que pueden ser las 2 lecturas frente a un mismo resultado. Claro. ¿Ya? Pero sin duda, ese margen 30-35 yo creo que es un buen resultado para el gobierno. Sobre 35 yo creo que mejor aún, y sobre el 40 la verdad que sería una sorpresa. Sobre el 40 sería una sorpresa. Sí, de ambas coaliciones sumadas. ¿Ya? Sí, obvio. Entonces, ahí, y luego la disputa adentro, yo diría, mira, no es tan fuerte como la disputa en la derecha, ¿ya? Pero ahí es como, una de las cosas que uno podría medir es cuánto Chile unido y todo por Chile, ¿ya? ¿Cuál es la distancia que hay? En general, todo por Chile debiese estar bajo Chile unido, pero no se sabe por cuánto. Entonces ya ahí volvemos al análisis, ver cuánto representan en términos de elecciones, ¿ya? Y cuánto representan en términos de porcentaje de votación. Y eso yo diría son algunos de los criterios a evaluar. En Unidos por Chile uno podría decir, mira, ¿quién es el que elige más y saca más votos entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, por ejemplo? ¿Ya?
pero es una disputa bastante menor. Donde sí va a estar interesante, donde sí uno ahí puede establecer apuesta, es qué es lo que va a ocurrir en la derecha. De hecho, esa era mi siguiente pregunta. Por contraparte, ¿qué pasa con la oposición? Sobre todo estos fenómenos republicanos PDG, claro, que son interesantes de observar de cara a las próximas elecciones, ¿no? Sí. Porque tal como pasó en el primer plebiscito constitucional, una radiografía de lo que era el gobierno de Piñera en ese entonces, que fue una derrota absoluta contra, en ese tiempo, el oficialismo, y ahora quizás se hará lo mismo para el gobierno del presidente Boric, ¿no? Claro, si uno ve la oposición al gobierno, ya, o la derecha, va en tres listas, ya. Chile Seguro, ¿cierto? El Republicano y el Partido de la Gente. Ahora, ahí lo que está en juego es quién lidera la derecha o la oposición. Y eso va a ser una lucha fratricida a partir del escenario y lo que ha ido sucediendo, ¿ya? O sea, yo aquí quiero recordar el conato que tuvo Chalper, que es el secretario general, con Gonzalo de la Carrera, siempre presente en estos temas, ¿no? Por supuesto. Claro. Entonces, cuando de la Carrera le dice, no nos van a ganar en el Distrito 11, ¿ya? Yo creo que ahí subyace la gran disputa, más allá del distrito, que también es una disputa importante, también va a haber que mirar ese distrito, quién lo gana, ¿ya? En voto y en elección. Pero ahí lo relevante es quién va a encabezar la oposición y quién va a encabezar la derecha, ¿ya? Uno podría apostar a que el Partido Republicano solo, ¿ya? Porque recordemos que Chile Seguro está Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, ¿ya? Solo podría llegar a imponerse en número de personas electas o en voto, ¿ya? O la diferencia entre Chile Seguro y los republicanos puede ser muy, muy mínima. Cuando digo mínima, entre el 7 y el 8% de diferencia. Eso es poco, considerando que republicano es un solo partido. Entonces, esa disputa va a ser muy interesante. Y esa lectura va a determinar, creo yo, ya lo que podría llegar a ser una carrera presidencial. Entonces, uno podría anticipar que a partir de aquello, la oposición tomaría otra estrategia, dependiendo del sector político de la oposición a la que corresponda. Entonces, es más, uno se abre el escenario de que hoy día la fuerza política principal en esta lógica de estas 5 listas sea republicano, la lista que obtenga más personas electas. Republicano, por sobre cualquiera de las otras listas de gobierno de oposición. Y eso sin duda marca el escenario político y genera un referente muy claro en José Antonio Kast, en el Partido Republicano. Un absoluto éxito para ellos, ¿no? Tomando en consideración la estrategia que tienen de atacar a su sector para ganar esa posición, ¿no? Así es. Y desde esa lógica, el gran derrotado sería Chile Seguro. El gran derrotado. O sea, ahí lo del gobierno pasa a segundo plano. El gran derrotado sería Renovación Nacional, la UDI y EVOP. ¿Dónde queda el PDG dentro de esta ecuación? Uno entendería que después de la presidencial, si bien un sector muy volátil, que no se puede medir a ciencia cierta cuál es su posibilidad a nivel electoral, ¿qué pasa con PDG? ¿Se verá afectado con lo que sucedió ahora con Carla Áñez, que fue, recordemos, condenada a cárcel efectiva el 2011 por tráfico de drogas, ahora candidata por Arica y Parinacota al Consejo Constitucional? ¿Se va a ver afectado el PDG en cierta forma? ¿Cómo le va a ir al PDG en definitiva dentro de las próximas elecciones del Consejo Constitucional? Sí, mira, según los estudios de opinión no le estaría yendo muy bien. Yo creo que ahí el PDG tiene otro desafío, ya, que es lograr obtener electividad en esta vuelta, ¿ya? Yo creo que hay algunas posibilidades mayores que tienen, pero no tienen muy fácil la elección de sus militantes en esta papeleta. Si uno hace una revisión, probablemente tengan algunas opciones en Antofagasta, ¿ya? Porque además en el norte ya son, o sea, Arica, Tarapacá, ya Atacama, son distritos, o sea, perdón, son circunscripciones que se eligen 2 solamente. Uh-huh. Entonces es como entramos en lógicas de duopolio, o en definitiva va a ser gobierno u oposición más tradicional, etcétera.
o republicano, entonces ellos entran como cuarto en esas nóminas, y ahí ya podemos hablar de 6 circunscripciones que eventualmente debiesen estar fuera, y en la otra es más complejo porque hay buenos candidatos por parte de las listas más tradicionales. Ya, insisto, republicano va al alza. Republicano tiene al político con mayor proyección, como es José Antonio Kast, y Parisi está quedando atrás incluso de Matei, de Carter y de otros. Ya no marca bien, ya, por lo tanto no tienen un escenario muy positivo. Así si uno buscara la cuña exacta para el PDG, lo que se está jugando es su sobrevivencia en ese caso. ¿Cómo se frena o se le gana al populismo, Rafael? Para muchos, el último bastión contra el populismo son los propios partidos, ¿no? Muchos dirían eso. Sí. Pero sí. ¿cómo se le gana o se le frena al populismo? Mira, yo creo que en esa es una respuesta que se establece a partir de la complejidad de la pregunta, ¿no? Entonces, la propia pregunta ya encarna un escenario muy difuso. Yo creo que en esa perspectiva es valorando la democracia. Yo creo que hoy día los populismos crecen en la medida en que disminuye la eficacia de la democracia, ¿ya? Y lo quiero graficar en un solo ejemplo que para mí es muy didáctico. Chile se demoró 17 años en aprobar la ley de divorcio, cuando el 80%, según los estudios de opinión y diversos estudios que se hacían al respecto, el 70%, 80% de la población estaba a favor de la ley de divorcio, ¿ya? Chile se demoró 4 años en reconocer la igualdad de hijos e hijas. Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Es que esos son elementos propios de una sociedad que evoluciona, ¿no? O sea, ¿por qué los niños van a tener diferencias? ¿Por qué las niñas van a tener diferencias si son los padres los que tomaron sus decisiones en sus momentos y eso se ve afectado en materia legal? Pero sin embargo en Chile existía esa discriminación. Entonces, cuando la democracia, la institucionalidad de ella misma se demora tanto tiempo en responder a estas necesidades que son tan lógicas y obvias, ¿ya? Va perdiendo eficacia. O sea, ¿para qué? Si al final las cosas siguen igual, ¿no? Y las cosas no siguen cambiando. Entonces ahí hay que preocuparse de la eficacia de la democracia, y mucho tiene que ver con en este proceso constituyente. 2, el poder comprender y entender la relevancia de que las instituciones funcionen, ¿ya? Y que no puede pasar lo que está pasando en Vitacura y lo que está pasando en otros municipios, en donde la clase política no puede caer en estas lógicas populistas de aprovechar situaciones migratorias que son condiciones humanas del mundo y de la historia universal. Claro. No son nuevas, ¿no? Entonces, ahí por supuesto es que el estándar, ¿ya?, de las personas que sean electas, ¿cierto?, sea superior, sea mayor, se doten de institucionalidad, se generen mecanismos de profundización tanto de la transparencia, de los vínculos, intereses particulares y conflictos de interés que puedan tener las autoridades, y ahí tenemos que trabajar y propender a que las instituciones, como decía el presidente Lagos, funcionen, ¿no? Que es algo tan lógico y necesario. Y finalmente también el poder establecer mecanismos donde el mercado, ¿no?, donde los privados también tengan comportamiento más ético, donde no suceda esta cosa, ¿cierto?, de venderte producto una marca que no son, claro, ya, donde no existan colusiones, donde los mercados realmente recojan y asuman, donde no termine generándose una ley ad hoc a partir de un fallo judicial, ¿cierto?, en el tema de la ISAPRE, en donde el mercado funcione de manera más natural, ¿no? Entonces, yo creo que ahí son muchos los desafíos que se requieren en esa lógica, y mucho que aprender nosotros en eso. Bueno, este es sin duda un tema que da para largo, sí, y que podríamos seguir en otra oportunidad, pero por mi parte, por el momento, yo te agradezco, Rafael, por la gentileza de que hayas conversado con nosotros. Muchas gracias por venir nuevamente. Sí, no. Y a ustedes, bueno, y en particular a ti, por lo grato de la conversación, y necesaria además, sobre todo en este fin de semana. Así que de verdad, muchas gracias, Carlos. Por nada. Yo por mi parte me despido y los invito a visitar todas las redes de radios regionales
como no también a revisar nuevamente esta entrevista en radiosregionales.cl. Hasta pronto.